Bueno, bienvenidos a nuestro segundo capítulo. Primeramente, queremos darle las gracias por todo el apoyo que recibimos Diego y yo. No esperamos tanta receptividad y efusividad. Totalmente. Total. Sí, para nosotros ha sido una sorpresa bien grata ver todo ese feedback positivo. Exactamente. Pero bueno, para quienes no nos conocen, mi nombre es Vero. Mi nombre es Diego. Y somos espositos, nos amamos mucho y queremos hablar de temas súper interesantes y distintos en cada capítulo. Temas que nos interesan, que nos apasionan y que nos preocupan, ¿verdad? Sí. Y en parte, una de las razones de la idea que tuvimos de empezar este podcast era hablar temas que no hemos escuchado hablar en otros lugares ni en otros podcasts. Bueno, obviamente nosotros somos cristianos y por ende tenemos también experiencias, ¿verdad? En el mundo cristiano, en las iglesias, con personas y bueno, un poco de eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? Yes, hoy vamos a hablar de Me fui de la iglesia. ¡Wow! Sabemos que muchas de las personas que nos escuchan e incluso que me han escrito por el podcast han sido parte de la iglesia, están en una iglesia o simplemente se decepcionaron de la iglesia. Entonces, hoy queremos abordar este tema por distintas áreas, ¿sí? Así que, punto número 1, vamos a hablar de esas personas que se cambiaron de iglesia. Ok. ¿Cuáles son sus motivaciones? Entonces, claro, Diego y yo como que pusimos, digamos, 2 puntos, 2 categorías. Están los que se cambian porque tienen distintas preferencias en distintas áreas que vamos a mencionar y están los que se cambian por razones Más profundas, tal vez. más profundas, exacto. Entonces, vamos con los primeros. Los Ok. que se cambian, por ejemplo, por preferencias musicales, que eso nos pasó a nosotros. Nosotros venimos de una iglesia en la que tuvimos muchos años y luego al salir de allí obviamente uno hace como que ese tanteo de ver, bueno, cuál es el nuevo lugar en el que voy a estar. Y pues ese primer lugar que asistimos la primera vez dijimos, oye, mira, la palabra estuvo muy bonita, pero musicalmente nos costó mucho conectarnos como músicos. Pienso que es legítimo para alguien que es músico pues que se pueda conectar con la iglesia, porque obviamente tienes que estar agradado de las voces, de la música, de lo que se interpreta en ese momento. Claro. Bueno, yo creo que es como las relaciones. Lo que es la primera impresión cuenta mucho. Uno puede decir, ay, pero es que eso es algo muy banal. El hecho de que, ay, pero solamente porque es virolo. Bueno, pero es que, o sea, eso es un tema tuyo. Pues hay personas que les gustará no tener problemas con eso y genial, fino. Pero si a ti no te gustan los virolos, Está bien. se respeta, exacto. Exacto, vamos con la razón número 2, que sería la vestimenta. Ok. No con cómo se vistan, sino, por ejemplo, si eres una chica, voy a hablar por mí, y pues digamos, no te permiten ir en jean a la iglesia, es como, obviamente es incómodo porque pues tu vestimenta diaria. Entonces saber que tienes que ir a un lugar, comprarte un vestuario completamente diferente para ir los domingos, es tedioso. Claro, ¿no? Y bueno, y es que hay iglesias que parece que tienen una paleta de colores y también como que hicieron una lista en Pinterest de cómo ellos se visten. Y entonces, obviamente, en parte eso ejerce cierta presión social, ¿no? En las personas. Exactamente. No estoy diciendo que eso sea malo ni nada. Solo estoy comentando que eso parece que sucede. Ok, el punto número 3 sería cómo es la comunicación en la iglesia. Bueno, imagínate, en nuestra iglesia siempre está la palabra siervo. A mí me encanta porque me recuerda mi rol dentro de la iglesia. Cuando me dicen sierva, porque es como, es lo que me gusta hacer para el Señor. Hay gente que no tolera eso, no les gusta. Es como, ¿cómo me va a decir siervo? Ni que yo fuese esclavo de quién. Exacto. No, y bueno, y también creo que a veces son como palabras, como muletillas también. Por lo menos hemos hablado que hay lugares donde la gente se dice amigo, amiga, ay amiga, aún sabiendo tu nombre. Y
y es incómodo a veces porque si no tienes una amistad con esa persona, entonces le dices, amigo, ay, Sí, amiga, exacto. ¿Para qué me dices amigas si no somos amigas? puede chocar al igual que, exacto, si te choca la palabra siervo, o la palabra que te digan querubín, o ángel de Dios, o varón, por lo menos varón, exacto, a mí no me gusta Varón. esa, que me vaya para el varón, ¿Por qué? porque me suena malandro. Porque, te explico, porque yo sé que en las cárceles, o las personas que están allí, creo que tienen iglesias también dentro de las cárceles, que eso es algo excelente. Creo que se dicen, para el varón de Dios, que no sé qué más. Cierto. Exacto, yo no me considero en Es ese mundo, entendible. entonces Exacto. lo respeto, pero no lo comparto. Totalmente. Y bueno, algo muy importante con respecto a la gente que se dice amiga o siervo o lo que sea, es importante que, ok, le puedes decir así, Claro. pero dale valor a su nombre también. Y eso es algo que habla mucho mi papá John Maxwell. Hay que darle valor a las personas con su nombre también. Entonces es como que, Claro. chévere, le puedes decir así, pero si sirves con esa persona todos los domingos, si ya la conoces de hace años, pues sería bueno que ya le comenzaras a decir su nombre. Claro, claro. No como que, esta niña. No, no, no. No, no. Eso definitivamente puede hacer que alguien se cambie de una iglesia. Claro. Ok, y el cuarto punto sería el ambiente de la iglesia, que también es válido. Si tú no quieres pasar calor, pues no vayas a un lugar donde no haya aire acondicionado. Exacto, exacto. Y bueno, como estamos hablando, igual estas son preferencias, no son temas de que tiene que haber una profundidad bíblica, que si es bíblico o no decirle varón a No, alguien, que exacto. si es bíblico o no ponerse paltó o no, porque es que ni siquiera, eso no es bíblico, porque la gente no vestía con paltó ni con falda larga en ese entonces, era otro atuendo. Totalmente, si es por eso, Bueno, entonces eso es vamos, otro tema. vamos a vestirnos en las batolas de antes que usaban ellos. Exacto, Si es pero por eso eso. tampoco es la idea, Exacto. porque ese no es un mandato que se nos hace. Exacto, total. Entonces, básicamente ese punto, esos primeros 4 puntos que hablamos, digamos que es algo que a Diego y a mí nos parece que no es una razón basada en la Biblia como por la cual te deberías cambiar de una iglesia. O sea, es como que tienes que estar claro de que es por tu gusto y tu preferencia, también se respeta, pero no es una razón de gran peso, o sea, Claro, claro. cambiarse por esas razones. Ahora, si hablamos de razones un poco más profundas que a nuestro parecer, porque obviamente nos pusimos de acuerdo para hablar de estos puntos, Exacto, exacto. que a nuestro parecer sí tienen bases bíblicas del por qué te deberías cambiar a una iglesia, son estas siguientes 4 que tienen un poco más de profundidad. Que la número 1 sería Necesidades espirituales, ¿no? necesidades espirituales. Totalmente. Si tus necesidades espirituales no están siendo cubiertas en la iglesia, que es un lugar para tú desarrollar tu relación personal con Jesús, ¿qué haces allí? O sea, y vamos a poner un Totalmente. ejemplo. Si es una persona que ama muchísimo que los tiempos de oración sean extensos, porque le gusta desarrollar más su parte de orar y le gusta eso orar por el país, por los enfermos, por todo eso, y en tu iglesia no lo hacen, de verdad tienes que irte de ahí porque vas a sufrir en ese lugar. Claro, exacto. Si en tu iglesia no oran, eso es algo que hay que echarle el ojo. Y como me hiciste acordar de algo que yo creo que he dicho ya. Es decir, si tú vas a una ferretería y no venden clavos, esa ferretería no sirve. Porque es que eso es lo básico del tema de la construcción. Los clavos, los tornillos. Si tú vas a una iglesia y no tienen estas cosas que son básicas en la vida, es decir, si tú sientes que no te están guiando, no te están dando a conocer de la verdad del Señor, pues es más que obvio que algo ahí no está funcionando. Exacto. Y puedes tranquilamente cambiarte de iglesia por eso. El punto número 2 viene siendo la visión y los valores de la iglesia. Algo demasiado importante. Si la visión de esa iglesia es ir a servir constantemente a la comunidad, no, mira, nosotros todos los domingos después de los servicios nos vamos a dar arepas en tal calle de la ciudad, en el centro de la ciudad. Claro. O sea, genial, si tú eres un apasionado por eso, chévere. Si en tu iglesia no hacen eso, pero a ti te gusta, tienes que salir de ahí porque no los vas a convencer de eso porque no es su visión, no es su meta, no es su llamado. Seguramente son otros. Entonces, si te quedas en un lugar así, vas a sufrir con eso también. Claro, yo creo que eso también va con respecto a si esos valores van acorde
a lo que en la palabra se veía que eran los valores de la primera iglesia. Si no están siendo correspondidos, sino más bien están siendo contrarios a esos valores cristianos de la primera iglesia que se fundó, pues obviamente es muy claro, no hay que decirlo mucho, no funciona. Hay algo que no está funcionando y es elemental. Si para mí un valor en la amistad es la honestidad o la puntualidad, yo siempre hablo de la puntualidad porque eso para mí es demasiado importante. Si acordamos que nos íbamos a ver a tal hora, a tomarnos un café, y tú llegaste 1 hora tarde sin escribirme por qué, sin decirme que venías en una cola, porque había tránsito, porque no sé, te complicaste en la casa, eso va a ir haciendo que yo empiece a dudar de esa amistad. ¿Por qué? Porque no le está dando valor a mi tiempo y sabes que es importante para mí. De hecho, ¿Sí me explico? hay personas que llegan tarde, tú de una otra manera, le haces un reclamo legítimo y se molestan de paso. Entonces yo digo, no, mejor te hubieses quedado en esa cola que te quedaste. ¿Por qué? Porque eres un caretabla. ¿Para qué llegaste? No hubiese Exacto, llegado. exacto. El punto número 3 es la falta de cuidado. O sea, un punto demasiado importante. O sea, Claro. vamos a llevarlo como a esa parábola de las ovejas. O sea, ¿qué oveja se va a meter en un corral donde el pastor no va a velar por ella? Donde a lo mejor tienen unos gusanos, una infección, una cosa. Y el pastor ni pendiente, ni se entera que hay una oveja enferma ahí. Exacto, exacto. Claro, también hay que saber que no todas las personas tienen la misma necesidad o el mismo grado de cuidado que otros. Hay personas que también en algunos momentos o procesos de la vida necesitas más cuidado, como en este caso. Yo me imagino que si una oveja está herida, ella va a tener más cuidado del pastor por cierto tiempo, hasta que sane. Exacto, Entonces, total. creo que es normal que si tú estás pasando un proceso en donde estás herido, en donde estás pasando procesos familiares tal vez fuertes, creo que es normal que tú demandes más cuidado. Y si las personas no reconocen eso, también, como digo, hay algo ahí que está raro. Total. Y el último punto que para nosotros es súper importante y que de verdad, sí creemos que obligatoriamente debes salir por tu sanidad de allí, es el abuso. Llámese abuso físico, abuso mental, psicológico o emocional. Exacto. Tienes que salir de los lugares en donde te estén abusando de cualquiera de esas formas. No nada más de iglesias, de obviamente otros contextos de tu vida, pero en este caso, en las iglesias esas cosas también suceden. Y si eres una persona que no es cristiana y estás viendo este video, pues sí, esas cosas pasan. Lamentablemente, mientras haya humanidad en algún lugar, pues esas cosas van a pasar, porque hay seres humanos tanto buenos como malos. Y bueno, la palabra también dice que van a haber lobos dentro de las iglesias buscando también a esas ovejas más débiles. Totalmente. Y bueno, como yo he dicho, si usted no quiere problemas, váyase a un monte solo, porque donde hay personas, siempre van a haber problemas. ¿Por qué? Porque el humano es así. Es decir, donde hay más de un grupo de personas hay diferencias. En las relaciones también hay diferencias. Y la cosa es que también hay personas que no saben manejar las diferencias. Hay personas que tienen conductas tóxicas, ¿verdad? Hay personas que manipulan, hay personas que coaccionan a otros también. Así es. Y por eso les decimos eso, exacto. En una iglesia, esperar que no vayan a haber problemas es un poco Irreal. ingenuo, creo que diría yo ingenuo. Porque si en tu propia familia, donde hay amor y donde hay esa conexión de sangre, hay problemas, pueden haber problemas, Exacto. y en una iglesia más. Total. Ok, ahora vamos con el segundo punto de estas personas que se fueron de la iglesia. Vamos a hablar de aquellos que se fueron, pero idos. Idos de todo. Idos de todo. Ok. Vamos a empezar por los primeros, que son los que se han ido del país. Esas personas que les toca migrar, y bueno, se entiende que es otro contexto cultural, Claro. que es otra forma de trabajar. En Venezuela tenemos como que esa facilidad de decir, oye, mira, trabajo de tal hora a tal hora y luego voy y me reúno con mi familia para el cumpleaños de Menganito, ¿verdad?
Sin embargo, esas personas que van fuera del país y se adaptan a esa cultura de tener que trabajar, que allá obviamente todo es mucho más costoso y tienen que trabajar y todo eso, empiezan a Ujú. negociar ese tiempo de iglesia. Porque obviamente ya si tú no trabajas 1 hora, pues no comes, así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas, por lo menos yo me pregunto, ¿cambiaron un Dios por otro? O le está dando prioridad a otras cosas que a él. Exacto, porque por lo menos yo tuve la experiencia de que a mí me tocó viajar. Yo tuve 6 meses en California y para mí no era negociable, para nada, no asistir un domingo a la iglesia. Y los jefes en los trabajos en donde yo estuve me pidieron, Verónica, necesitamos que estés el domingo. Yo les dije, no, los domingos no puedo. Ah, pero es que tienes que cubrir esa hora. Bueno, nada, no podré continuar con el trabajo. O sea, para mí es como que yo prefería no trabajar en vez de desconectarme de Dios. Porque yo sé que si uno cede un domingo, uno cede el otro domingo, uno cede, y mire, ya después tú sientes que no lo necesitas. Claro, bueno, yo también creo que ahí forma un poco también la falta de límites que tenemos como cultura también. Es decir, nuestra familia no nos educa en, oye, tienes que tener límites, ¿sabes? Ojalá, padres, padres nuevos, por favor, O te enséñenle a sus dicen, hijos. mira, yo respeto tu no. No, eso no se ve, eso es, usted haga lo que yo le estoy diciendo y punto, y se calla la jeta. ¿Verdad? Total, total. Bueno, tenemos el segundo punto, que son esas personas que se van de la iglesia. Aquí entran los que se fueron y no se fueron del país. Y de repente, tú los ves llevando una vida que uno dice, pero ya va, y este no era líder de adolescente. ¿Qué Ujú. pasó? Ahora resulta que el muchacho se la pasa rumbeando. O ahora no se llama Rubén, se llama Roberta. Ese es un tema, ese es un tema. Un ¿Por tema. qué? Porque desde que hemos empezado a vivir todos estos procesos, bueno, tanto como país como también como planeta Tierra entero, ¿verdad? Por lo menos primero nosotros como venezolanos vivimos, creo que desde el 2016 más o menos, muchas personas se empezaron a ir y empezamos a ver esas cosas en personas en otros países. Ujú. Que empezamos a decir, epa, ¿qué pasó? A esta persona le lavaron el cerebro, era así siempre, algo le pasó allá, le mordió un mosquito, algo que algo pasó, que un cambio repentino. También desde la pandemia, que las iglesias cerraron, también se escuchan muchos cuentos de ultratumba. Sí, es Que cierto, escucho lo de la muchos cuentos de pandemia. ultratumba, sí. Y Salieron fantasmas mucha, por ahí. sí, y yo creo que mira, con lo de la pandemia, por ejemplo, yo entiendo ambas partes, porque yo entiendo que para los pastores, los líderes de las iglesias, pues ellos también estaban viviendo su proceso de pandemia, que muchos pudieron haber estado sufriendo depresión y todo eso. Pero aquí está el tema. Nosotros como ovejas, como asistentes de iglesias, no queremos unos pastores perfectos, no queremos que todo el tiempo anden fuertes, no, vamos, ustedes tienen que tener fe, tienen que tener fuerza, confianza, no teman, no, o sea, si estamos en un tiempo de pandemia, pueden asustarse con nosotros, pero Claro, decir, hey, estamos aquí, igual estamos asustados, no sabemos qué va a pasar, pero estamos juntos, ¿verdad? Eso es lo que uno quiere, o sea, no que me sostengas espiritualmente, no porque cada quien exacto. es responsable de su relación con Dios también. Pero por eso muchos Total. pastores, muchos pastores por esos temores que sintieron en ese momento, lo que hicieron fue soltar y Sí. muchas ovejas y personas de iglesia se sintieron desatendidas y por eso no volvieron más nunca. Sí, bueno, y también iba a decir que, y lo hablábamos en estos días, con respecto a un caso allí, que te comentaba que yo pienso que es importante en las iglesias promover desde las líderes, las personas de autoridad, a cada oveja, a cada persona que es miembro allí, que tenemos una responsabilidad personal con nuestra vida espiritual. Es decir, Así es. sí, la iglesia tiene áreas, tiene días de oración, tiene días, bueno, de muchas actividades espirituales, pero si también como líder tú no estás preparando y no los mueves a la madurez espiritual, es normal que estas personas apenas llegue una pandemia o llegue X cosas, sí,
se vean, se vean como que están como pajaritos en grama, porque no se les preparó, Total, no se les motivó a ser más maduros, a ser maduros en su fe. totalmente. Ok, también hay otro punto de estas personas que se fueron idos por una relación amorosa. O sea, yo digo, Ustedes saben quiénes son. ¿qué tenía esa persona? ¿De qué lo contagió cuando lo Lo besó? hechizó. ¿Ah? Lo hechizó con ¿Será? el primer beso. ¿Será? No sé. Pero eso está muy raro, eso está muy raro. Bueno, nosotros sabemos que también en la palabra habla de lo importante de las relaciones y lo importante de con quién te juntas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona influye en ti y tú influyes en esa persona. Sin embargo, muchas veces hemos hablado de que es más fácil que influya lo malo de la otra persona en mí que lo bueno de mí en esa persona, en esa mala persona, sin hablar de más. Creo que estas personas, si llegó una relación y se olvidaron de Dios y metieron una maleta en un baúl, lo que era Dios, lo que significaba para ellos, y se olvidaron de esa baúl, es importante que analicen, que se revisen, ¿verdad? Si es que eh, estaban buscando a Dios para que le proveyera sí, les trajera a esa persona, y ahora como ya está esa persona en su vida, ya no necesitan a Dios, o si es que esta persona los está más bien moviendo o arrastrando a un estilo de vida que no va con esos valores cristianos que tenías en un principio. Entonces, si es la segunda, es importante que cortes con esa persona, porque no puedes perder tu salvación por otro, por un gallego ahí, por una persona ahí loca. No O vale sea, la pena. no vale la pena. Y si es la primera, pues deseamos que puedas tener un encuentro con Dios en algún momento y puedas conocer de su verdad, de su amor por ti, y puedas ver que Él tiene muchas más cosas para ti que solamente una relación. Total. Total. Bien, ahora conectando todo eso, ¿verdad? Como que esas categorías que pudimos sacar de ahí, identificar, vamos a darles nuestras opiniones personales. Yo por lo menos tengo una muy personal. 2 puntos, te falta decir. 2 puntos. 2 puntos, atención. Vero Salas dice. Diego no está muy de acuerdo con esta posición ¿Por qué? mía, ¿Por qué dices eso? porque ya me lo has dicho. Yo no sé qué vas a decir. Dilo. Pero, pero yo personalmente pienso que de esas personas que se han ido de esa forma de la iglesia, ¿verdad? Hablando de estas personas, de las máscaras de la pandemia, de los que se fueron por migración, de los que se fueron por una relación, a mi parecer, nunca tuvieron un encuentro real con Jesús. O sea, y eso tenemos que entenderlo. Hay personas que van a ir a una iglesia buscando buenas amistades, buscando sentirse bien, buscando crecer, pero no necesariamente buscar entregar y rendir su vida a un Dios que están apenas conociendo. Entonces, yo pienso personalmente que si vas y, o sea, echas a la basura toda esa carrera, por así decirlo, que tuviste en tu iglesia, y tú fuiste el líder comprometido y formaste parte del staff y fuiste de influencia y te montaste en tarima y te tocó dar mensajes y estuviste en el Ministerio de Alabanza y de repente vas y te pierdes de esa forma que no pasa ni un mes de que te has ido y ya eres otra persona, tú nunca tuviste un encuentro con Jesús. Es mi apreciación. Y yo prefiero pensar eso porque yo digo, no importa, esto les va a permitir que tengan realmente un encuentro con Jesús. Porque triste sería que tú sí estés consciente de quién es Dios. Y bueno, eso está Y muy luego claro en la y Biblia. luego lo niegues, luego lo rechaces. Eso está muy claro en la Claro. Biblia. Si tú en algún momento tú sí aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador y blasfemas contra el Espíritu Santo porque es eso, tú estás consciente pero te da igual y te burlas, tu nombre va a ser borrado. Eso lo dice en Apocalipsis. Tu nombre va a ser borrado. Tenemos que cuidar eso. Pero esa es mi apreciación personal. Ahora vamos a escuchar la de Diego. Ok, bueno, yo pienso que hay muchas historias de cristianos, ¿verdad? Que han pasado por etapas en la vida en donde se han apartado del camino y luego han vuelto. Así que
yo pienso que no necesariamente es que no lo conocieron, sino que tal vez no permitieron que él, no le entregaron tal vez todas las áreas de su vida, También, sí, sí. ¿sabes? Porque, Estoy de acuerdo. por lo menos en la Biblia, hay varios personajes que, que tenían una relación personal con Dios o tal vez hablaban con Él, por lo menos en el Antiguo Testamento, pero también cometieron actos que uno dice, chacho, esto ni siquiera el bodeguero de la esquina, ni siquiera el dueño de la tasca hace estas cosas. Por ejemplo, como David, que uno dice, Sí. epa, pero ¿qué pasó? ¿Con qué se rascó David para hacer todas esas cosas? Pero por eso creo que más que no lo conozcan, es que hay áreas en su vida que no le han rendido a Dios. Y es importante si te encuentras en un lugar muy alejado a lo que pensabas, donde ibas a estar, cuando llegaste a la iglesia, a lo que te visionabas, a eso que veías como un futuro agradable para ti, si hoy te encuentras en un futuro muy diferente, eh, también reconocer que uno es el que da los pasos en la vida. Es decir, Dios nos guía, pero uno da los pasos. Así como uno toma el rumbo y da paso, 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 paso para llegar a un destino incorrecto, qué bueno es Dios que nos da el libre albedrío también para dar paso, 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 paso y redireccionar nuestra vida. Entonces, yo pienso que sí. Creo que concuerdo contigo de que hay personas que están idos completamente, que sí, tal vez nunca tuvieron una relación con Dios y no estaban realmente buscándolo a Él. Sí, a un Pero, buen lugar. exacto, pero también creo que hay personas que están idas, que en su corazón todavía está el Señor y que todavía los redarguye. Hay momentos en que trae eso a sus corazones y realmente lo que deseamos es que si eres uno de esos, pues vuelvas a casa. Que volver a casa también, para mí, no es necesariamente entrar en una iglesia. No, para Volver a nada. casa es volver a la presencia de A Dios. la presencia de Dios. Y bueno, obviamente sabemos que como hijos de Dios necesitamos estar en una congregación de una u otra manera. Es importante. Exacto, porque vamos a otra vez al tema de las amistades. Con quien tú te relaciones, obviamente eso te va a cuidar y todo eso. Yo quería también comentar, exacto, algo de eso. Y es que yo sé, porque yo he estado ahí, yo he pasado varias etapas en mi vida con Dios. Y yo sé que cuando uno está en esas etapas donde anda súper descarriado, uno lo piensa y es como que no, ya después de todo lo que hice. Dios no me va a perdonar eso. Yo sé que eso pasa por tu mente. Y tú puedes decir, no, es que ya yo hice demasiado. O sea, cosas que ustedes ni se imaginan he hecho. Qué vergüenza ir y pararme otra vez allá. Y mira, yo te voy a decir una cosa. La gente no importa. O sea, lo que más importa es tu alma, lo que más importa es tu salvación. Olvídate de que menganito va a decir, ay sí, qué hipócrita. Hace 2 meses te vi dándote los besos con fulanito y no importa. Eso no importa porque el Señor dice que eso es borrón y cuenta nueva. Usted reconoce sus pecados y eso es borrón y cuenta nueva. Sus misericordias son nuevas cada día y cada mañana. Totalmente. De acuerdo. Muy bien, ya hablamos de toda esa gente que se fue, ¿verdad? Y que muchos pastores a lo mejor, si están viendo estos videos, este podcast, han estado de acuerdo hasta estos puntos con nosotros. Pero ahora vamos a hablar de la responsabilidad de la iglesia, entre paréntesis pastores, en Bueno, cuanto pastores y todo el liderazgo. pastores y También. todo el liderazgo. Sin embargo, el pastor es el capitán del barco. Es el modelo. Totalmente. Total. Entonces, vamos a hablar de algunos puntos que para nosotros pensamos que son claves, que son relevantes del con qué rol debería cumplir la iglesia para evitar este tipo de cosas. Hay cosas como las que ya comentamos que son demasiado personales y digamos que sin mucha base de que, ay, la gente se va porque no le gusta como ora fulanito. Ya, bueno, ok. Sí, sí, sí. Esa gente sí, nos lavamos las manos, lo siento, vaya a buscar a alguien que sí le guste como ore. Pero hay cosas que sí son muy importantes que pensamos que la iglesia sí debe reconocer Claro. que es su parte. Exacto, exacto.
Bueno, para este punto, yo ayer hice una preguntita por mi cuenta de Instagram y algunas personas me dieron algunas respuestas, que esas las podemos ir hablando incluso a través de las historias de las redes y Claro, todo claro. eso, ¿verdad? Para no hacer el podcast tan extenso. Pero le vamos a compartir una de las mejores y una, por lo menos que leí aquí, lo voy a leer anónimamente, por supuesto, es cuando alguien se enferma o le va mal, de una salen con el eso es que se está en pecado. Terrible. Terrible, o sea, No, no han leído Job. no han leído Job y algo que yo le comentaba a Diego también es que no, qué poco empático es eso, porque primero date la tarea de preguntar cómo están los recursos financieros de esa persona, si ha ido a un médico en el último año, si tú ves que está comiendo de forma saludable. ¿Cómo es la dinámica en su hogar? ¿Cómo? Si es solamente una persona que está trabajando. ¿Cómo son las condiciones exactas de su casa? Puede estar enfermo por alguna de esas condiciones. Exacto. Y recordemos que también estamos en nuestro país. Exacto. Y bueno, por lo menos aquí hay muchos temas con el tema del agua. Entonces uno, por lo menos... No todo el mundo ahorita creo que tiene para comprar agua potable. Entonces hay personas que tienen que muchas hervir el personas. agua, hay Sí. personas que piden cisternas y entonces uno no sabe de dónde viene esa agua, uno no sabe si limpian o no limpian ese camión. Entonces siempre estamos como que expuestos, así sea que nos estemos bañando, nos cae una gotica de esa agua y uno accidentalmente se la tragó y literalmente te puedes enfermar por eso, o sea, no tiene nada que ver con que estés en pecado o seas una persona súper santa. Otra de los comentarios es el siguiente, que repiten demasiado. Y ojo, no queremos ofender a ninguna de las iglesias que hace esto, solamente que nosotros dos no estamos de acuerdo con que eso se predique tanto. O sea, como que lo repiten y lo repiten. Arrebata tu milagro. O sea, Dios, creemos en un Dios ¿Qué que opinas tú sana. de eso? Exacto. Yo tengo una experiencia personal con eso. Yo desde los 15 años tengo psoriasis. Aquí está. Son estas manchas que están acá. No me duelen, no me pican. Ellas a veces se agrieta cuando hace mucho frío, cuando no está reseca, se agrieta y ahí sí me incomoda. Ok. Desde los 15 años yo estoy orando porque Dios me sane. He tenido etapas en mi vida en donde, ok, sí, viví en pecado. Y mucho tiempo yo creí, de hecho, esa mentira. Sí, eso es porque yo pequé, eso es porque yo hice esto. Y es más, yo merezco que me salga hasta en la cara. Imagínense el nivel de culpa que yo llegué a tener por eso. Sin embargo, cuando sale la serie de Chosen, haciéndole publicidad de Chosen, si no la han visto, vayan a verla ya, corran. Uy, güey. Yo me pongo a llorar. Ajá. Me encanta esa parte cuando es Santiago, ¿verdad? Que le dice Santiago el pequeño. Que Jesús los manda a hacer milagros, a cumplir milagros, y van a que prediquen y todo eso. Y Santiago tiene una conversación con Jesús. Claro, esa conversación no está en la Biblia. La crearon en el guión, pero me parece que es demasiado real. Y estoy segura de que muchas veces sí la pudieron haber tenido con Jesús. Y él le dice, Señor, tú nos mandas a que vayamos a sanar a otros, pero ¿por qué no me has sanado a mí? ¿Por qué no sanas? Porque él era así como cojito, ¿verdad? ¿Por qué no me sanas a mí para yo realmente como que dar fe de lo que puede hacer el Espíritu Santo, de lo que puede hacer tu poder? Y él le dice, es que eso habla más de la fe que tú tienes, porque a pesar de que tú no has sido sano, tú igual me sigues, tú igual me sirves y tú igual me amas. Cuando yo Claro. vi eso, yo dije, Dios mío, está bien, yo quiero ser una de esas. Porque, o sea, a mí no me importa que Dios no me haya sanado eso. ¿Por qué? Claro. Porque tengo salud, eso no es algo que afecte mi salud, yo igual soy una persona sana, voy, corro, brinco, trabajo, o sea... Pero Entonces, incluso aunque te afecte la salud. ¿Por qué? Porque si tu fe no está anclado a la expectativa de un milagro, si recibes ese milagro o no lo recibes, eso no va a mover tu fe. Sino que es una fe más madura, más fuerte, que está enfocada en el cielo. así es, así es. Entonces, por eso ese tema de arrebata tu milagro puede hacerle creer a las personas que Dios no las ama. Entonces, es delicado, es delicado. Si creemos en Porque Dios es una piñata, que creo que lo escuchamos en estos días. Sí, exacto. Y Dios eso no les es una da para piñata. darle palo y que vayan cayendo cosas. Bendíceme, sáname, sáname. No, o sea, Sí. eso no es así. Además, hay muchas veces que eso forma parte del plan de Dios para tu vida, en el sentido de que
eso puede bendecir a otros, así como les acabo de contar con esa historia de ese capítulo. Entonces, no porque no hayas recibido tu milagro, primero no quiere decir que no lo vayas a recibir, porque en el cielo no vamos a tener ni un solo tipo de enfermedad, ni dolencias, ni nada. Entonces, sí lo vas a recibir, así sea cuando ya hayas muerto. Y lo otro es, no creas que porque no has recibido eso, Dios no te ama. No tiene nada que ver con eso. Totalmente. Bueno, y también creo que también creemos que Dios también hace milagros aquí, en esta vida, pues. Creo que no es nada imposible para Él. Sin embargo, es entender de que el dador de milagros es Él. Así es. Y nosotros no somos quienes para robarle ni arrebatarle nada a Dios. Mira, te quiero compartir una que me mandaron ayer, que Ok. primera vez que yo escucho eso. Me pareció impactante. Ay, ay, ay. ¿Qué habrán dicho por ahí? Si te vas de la iglesia, eres un infiel y te va a ir mal, porque cuando Cristo venga y pase lista, te va a buscar aquí. Bestia. Tú vas a estar en otro lado, al que no es donde naciste espiritualmente. ¿Qué te parece eso, Que te fumaste. Que se fumó, líder. O sea, ¿qué le pasa? Que se fumó. ¿Qué líderes, pastores, qué les pasa? Ese estaba en pecado. Ese estaba en pecado. No, pero es que una cosa tan absurda. O sea, mira, ni siquiera la Coca-Cola te va a decir, No, ¿qué haces tú? seguramente, ¿Qué mira, haces tú tomando Pepsi si tú eso- eres cliente de la Coca-Cola? Yo creo que esa palabra lo sacó del libro de Eucalipto 310. No. O sea, mire, primero vamos a estar claros de una cosa. En la Biblia no existían congregaciones. O sea, como Como la conocemos ahorita. Exacto. O sea, la iglesia, cuando la Biblia habla de la iglesia de Cristo, literal es la comunidad iglesia. O sea, son los hermanos, los que están allí día a día. Porque si esas personas no están ahí, abre una estructura vacía. Entonces no Claro. tiene sentido que tú digas, no, y entonces si la iglesia se muda de lugar, Yo no me no imagino- nos vamos ninguno. Yo no me imagino a Jesús llegando Pasando lista. y llegando primero a administración. Ok. Haciendo una cita ahí con la secretaria. No, por favor, necesito ver el Excel donde está la lista de las personas de esta iglesia. Porque así, en ese orden, desde la A, del apellido por la A hasta la Z. El que se apellida Zavala, Zurreta, ese es el último que va a ser salvo porque está de último en la lista. Sí, exacto. O sea, no. Ese ni siquiera hay que profundizar tanto en esto. O sea, Eso está como, bueno, me acordé del chiste ese, creo que es un chiste, que Ajá. habla de que hay un incendio en una escuela, entonces cuando van a salir los niños, la maestra le dice, no, salgan por orden por orden alfabético. Imagínense, el que tenía el apellido Zapata quedó como un zapato atrás, negro ahí todo tostado, chimbo. Ay, Dios. No, qué horrible. No repitan esas cosas en su iglesia. Eso está mal, qué feo. Ajá. Sí. Ok, y vamos a cerrar con el último, que ese me gusta. La iglesia es un hospital. Porque yo dije que iba a hablar de eso, por eso no lo podíamos dejar. Ok. ¿Qué tienes que hablar al respecto de eso? Yo no es que esté completamente en desacuerdo, pero sí pienso que hay que tener como que una mentalidad de que, ok, si es un hospital, para nosotros recibir a los primeros que están llegando enfermos, a los primeros. No es que tú tienes 10 años en la iglesia y tú estás todavía hospitalizado. O sea, ya deberías... En coma, pues, quédate en coma Sí, ahí. o sea, deberías ir evolucionando. Ok, chévere, llegué como un enfermo. Bueno, pero también hay que ver el contexto de cómo dicen esa frase. Creo que yo lo he escuchado, esa frase de que el hospital que la iglesia es un hospital. Creo que es porque hay momentos donde ocurren diferencias con personas. Y entonces tú dices, no, pero es que la persona es así, asado, me trató así. Y entonces hay una persona o un líder que dice, mira, bueno, recuerda que la iglesia es un hospital. Aquí no hay gente perfecta, aquí hay gente herida. Si me lo pones desde ese punto de vista, menos de acuerdo estoy. Así yo lo he escuchado, más que Exacto. todo. O sea, si Sí. está basado así, como lo acaba de escribir Diego, menos de acuerdo estoy. Porque entonces, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? ¿Dónde están los frutos? O sea, entonces, es como lo de los temperamentos. Otra vez los temperamentos. No, como yo soy colérico, se la calan. Yo hablo feo, yo no tengo tacto ni empatía para hablar con la gente y yo hago las cosas como a mí me da la gana. ¿Qué es eso? No, Sí, amigo, sí. vaya a terapia nuevamente.
Claro, claro. Entonces yo pienso que deberíamos ir evolucionando. Chévere, llegamos como enfermos, bien, pasemos a ser ayudantes, a limpiar ahí donde quedó el enfermo. Pasemos luego a ser enfermeros. Hacemos a limpiar los pisos, a Claro, echar cloro por ahí. pero tenemos que llegar a ser doctores en un punto. O sea, tenemos que ser nosotros quienes reciben a esos enfermos. Yo no puedo tener 20 años en el Evangelio y creer que yo todavía estoy enfermo. O sea, está bien tener una humildad de que, Señor, ayúdame siempre a mejorar. Yo reconozco que todos los días puedo pecar y todo esto, pero ya va. ¿Qué estoy haciendo para mejorar? Me estoy quedando igual. O sea, ¿qué va a pasar cuando sí? O sea, ¿qué va a pasar cuando el Señor venga y nos pase por esa prueba de fuego? Claro, claro. O sea, no vamos a chicharrar entonces, porque si seguimos enfermos, seguimos como un pedacito de madera. Claro. No, bueno, bueno, ese punto también es un poco complejo porque en las iglesias sabemos que los, los pastores no controlan a todas sus ovejas. ¿Sí me explico? Es decir, tú puedes ser el mejor pastor y dar lo mejor de ti, pero sabemos que hay personas que son necias y no van a querer crecer. Volviendo a ese punto de que la iglesia es un hospital, esa frase dicha, creo que, o sea, es bueno verlo de que si eso lo estás diciendo, porque hay personas en la congregación, en puestos de liderazgo, que tienen actitudes que no corresponden a la de un hijo de Dios, no, ¿cuáles cambures? O sea, no tiene ningún sentido. Como hijos de Dios estamos llamados a crecer y a madurar espiritualmente y a dejar lo pasado atrás, a dejarlo del mundo atrás. Entonces, lo de la iglesia es un hospital, hablarlo en ese sentido para mí no tiene sentido. Eso creo que tiene más que ver con personas que están llegando a la iglesia, llegando a conocer al Señor, que es entendible que vengan heridos, que vengan abusados tal vez de alguna situación y que es entendible que va a ser un proceso de sanidad y un proceso de transformación en su vida, por lo tanto hay que tener paciencia. Pero si es una persona que está allí, tiene 10 años en una iglesia y tú lo ves y huele a loco, hablando en cuanto a Sí, su sí, sí. carácter, si su carácter huele a loco, entonces a esa persona no hay que acusar, a esa persona hay que llamarle a capítulo, como alguien dice por ahí. Como alguien que amamos mucho dice por ahí. Mira, eso lo podemos conectar con un punto que tenemos acá, de Ajá. si no estás creciendo, puede que sea la iglesia o puede que seas tú. Ujú, Entonces, es importante evaluar cuando también, sabes que hay personas como este caso de Gypsy Rose, ujú. que disfrutan estar enfermas. O sea, que en este caso su mamá era quien sacaba la mamá de Gypsy Rose, era la que sacaba beneficios de enfermarla a ella. No, o sea, en este caso ya voy a hablarlo como más hacia la persona. Hay personas que reciben tanta atención cuando están mal que no quieren salir del proceso. Terapia. Porque tengo... Totalmente, porque tienes una adicción al dolor, o tienes una adicción al sufrimiento y al no ser independiente emocionalmente. Porque esas Sí. personas como reciben tanta atención del pastor, toda la iglesia ora por ellos, entonces le dan todo lo que necesite. Mire, sí, yo le tengo esta ropa, mire, sí, yo le tengo este mercado. Pero no digo esas personas recién, digo esas personas que llevan años y tú ves que no salen de ahí. ¡Ey! Creo que también ahí ya hay condiciones psicológicas que hay que trabajar Exacto. porque no es algo normal. No es normal, La exacto. mente humana creo que busca crecer, busca más bien avanzar, busca madurar. Es como, ayer conversábamos eso, como que si eso que Jesús le pide a las 7 iglesias, ¿verdad? Que está en el Apocalipsis, todo eso que Él nos pide allí, como que cómo debemos ser, como que sí, mira, es muy bonito, tú has sido esto, pero tengo contra ti esto. Imagínate que uno le responda, ay, bueno, Jesús, pero es que la iglesia está llena de hombres, somos imperfectos. La iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital, aquí todos estamos enfermos, no vale. No, No le podemos responder así. es bueno revisar em, ¿cómo podría decirlo? Esas afirmaciones, esas frases que tal vez manejamos, que tal vez no sabemos de qué lugar de la Biblia lo sacaron, de qué rincón, de qué versículo por ahí escondido. Y bueno, también revisar el contexto, porque la mayoría de iglesias locas, así, sin pelos en la lengua,
es porque sacan versículos por allí y los sacan de contexto. Y bueno, ahí se crea una secta. Totalmente. Por lo menos hay un punto muy importante también, que son esas actitudes que son cómplices del pecado. Y aquí sí vamos a apuntar un poquito como hacia la parte del liderazgo de las iglesias, porque hay cosas que lo que hacen es callar, ¿verdad? Y eso puede ofender a alguna persona y por eso toma la decisión de irse. O sea, volviendo al punto de que estamos hablando es de eso. O sea, todas estas cosas pues hacen que una persona se pueda ir de la iglesia. Por ejemplo, una persona, vamos a poner el caso, dos jóvenes, ¿sí? Menganito y fulanita. Sutanita. Menganito y sultanita. Ellos servían en el mismo lugar, no sé qué, fueron panas, chévere, toda la vida. Y de repente los muchachos se dieron cuenta, crecieron, ¿verdad? Y se dieron cuenta que, bueno, se gustaban, pero no cumplieron los pasos correctos, sino que, se fueron por ahí escondidos, se dieron unos besos y tal. No, ¿qué hicimos? Van y le cuentan a los pastores. Chévere. Van y rinden cuentas o a sus líderes. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos aquí a estas actitudes que son cómplices del pecado. Por eso les pongo este ejemplo, para explicarlo bien. Bueno, resulta que el menganito, era así, ¿verdad? Menganito. Ajá. Menganito y sutanita. Era el hijo del pastor. Y la chama, bueno, ya llegó a ser... Vamos a poner otro ejemplo, no hijos del pastor. Ya los hijos del pastor le han dado hasta con el tobo. Bueno, ok. Conocemos a unos hijos de pastores que los queremos y esa gente se porta bien. Los hijos de pastor de nuestra iglesia, unos muchachos ejemplares. Tampoco tenés que decir que eran de nuestra iglesia, pero bueno. No vale, pero claro que sí, esa gente sí hay que echarle flores. Vamos a suponer que era el que estaba encargado del estacionamiento. El primo de un X. El primo del líder, no sé. Bueno, en fin, resulta que el muchacho sí tenía, digamos que conexiones privilegiadas, para resumirlo así. Y la muchacha llega sola. Entonces, pero como el muchacho es importante, vamos a tratar todo bajo la mesa. Que nadie se entere. No, tranquilo. Pero la muchacha, sí. O era alguien que tal vez no tenía un contacto... directo. Sí, de autoridad. No tenía su influencia. O algo así. Exacto. Sí, o sea, yo creo que ya entendieron el ejemplo. O sea, pero Exacto. básicamente la persona que tiene influencia, no digo que esto pase en todas las iglesias, pero sí hay muchos casos. El que tiene influencia, tratan todo por debajito de la mesa, y el que es normal, es solo un asistente, pues lleva más palo. Una patada y para afuera. Sí, exacto. Incluso a veces hasta los corren. Entonces, ¿qué clase de iglesia estamos siendo? Uh-huh. O sea, ¿por qué somos tan duros con el que no tiene una conexión o algún talento importante y el que me da mejor diezmo? También pasa. El que me da mejores talentos, el que es más entregado y sirve con nosotros 24/7, a él sí lo protejo. ¿Por qué? Sí, no tiene sentido. No tiene nada de sentido. También otro punto, en este mismo punto que hablábamos ayer, era acerca de que cuando empiezan, digamos, a surgir tal vez escándalos dentro de una iglesia en particular, como por ejemplo esa iglesia gigantesca que es de Australia, que incluso le hicieron un documental, salen muchos cristianos y en los comentarios y empiezan a decir, bueno, pero es que acaso esto, ¿en qué suma la iglesia? Este tipo de comentarios, este tipo de publicaciones. Y algo que yo me he dado cuenta es que muchas veces hay cristianos que son celosísimos y sobreprotectores de la iglesia, pero hablando como organización. Pero yo digo, ojalá tuviesen ese celo con la persona que salió afectada de ese escándalo, que salió afectada de ese abuso, que salió afectada de esa situación con esa persona que pertenecía a esa iglesia. Porque si fuésemos así de defensores de la iglesia que de la estructura o de la organización iglesia, hablándolo como organización, creo que fuéramos iglesias más sanas, porque protegeríamos más a la iglesia real, es decir, las personas. La iglesia es las personas. Repítanlo con nosotros, las iglesias es las personas, las iglesias es las personas. Repítanlo hasta que les entre bien en ese cerebro, ¿ok? Sí. Porque
hay personas que no lo entienden, y lo tengo que decir. Hay personas que aún hoy en día no entienden eso. Y son personas que tienen años en la iglesia y creen que la iglesia es asociación cooperativa tal, sociedad civil tal. Total. Fino. Ya va, hay un versículo que sí avala todo lo que tú estás diciendo. Porque, miren, los que normalmente protegen esa cosa de no, que el nombre, que tal, no, que el servidor menganito, ese no me lo toquen. O sea, normalmente son personas que ya son los pastores, que son los líderes importantes, que han hecho sus cursos de teología, sus cosas, o sea, tienen conocimiento bíblico y tienen autoridad espiritual. Entonces, estas personas, hay un versículo en la Biblia, no recuerdo dónde está, lo pondré aquí, si recuerdo, Aquí. si lo busco. Aquí Otra vez, apareció. 1, 2, que habla de Jesús. Hay de aquel que haga caer uno de mis pequeños. Llámese uno de mis pequeños a esas personas, bebés, niños en la fe también, que no tienen conocimiento, que están llegando. Es mejor que se ate una soga al cuello con 2 piedras y se lance al fondo del mar. Pensé que iba a baile hula hula, como No. Timón y Pumba. Se lance al fondo del mar. Entonces, líderes, autoridades de iglesia, recuerden que ustedes tienen una responsabilidad muy grande sobre cada persona que han herido, que le han hecho daño, porque sí hay algunas personas que se han ido de la iglesia por todas las heridas que el liderazgo de esa iglesia ocasionó. Si usted reconoce que usted es un líder de iglesia y usted fue un falso, que usted hirió a gente, si usted lo reconoce, en serio, pida perdón, busque el momento, busque una manera, pero pida perdón. Porque eso también lo hemos hablado. Que yo le decía a ver una vez, mira, qué chimbo que son muy contados las personas de liderazgo que piden perdón. O sea, uno lo escucha más de personas con las que uno comparte allí como Hombro a hombro. servidores, exacto, o personas con las que tuviste un roce. Sí, sí. Pero, hey, hay algo allí, hay una dureza en el corazón. Y es importante que sepan que nosotros como líderes, ¿verdad? Como líderes que estamos en la iglesia, si te gusta la palabra líder fino, si no te gusta, ponle otro nombre. Es importante que sepan que el pedir perdón en ningún momento les quita poder u autoridad. Para nada. Más bien los admiramos más. lo potencia, lo maximiza. Sí. Es decir, un liderazgo humilde para reconocer errores es un liderazgo poderoso, es un liderazgo que Dios lo usa. Qué bueno que tocaste ese Que punto. sana. Sí, miren, porque de verdad, o sea, nosotros no esperamos de los pastores y de los líderes, como dije con lo de la pandemia, que no se equivoquen. O sea, ustedes son humanos también. Es normal que si una persona que ustedes admiraban mucho, que fue mi caso, que yo hice desastres, o sea, yo sé la herida que le ocasionan muchos de los líderes que en ese momento ellos estaban cuidando de mí, se estaban invirtiendo en mí. Yo sé que los herí, pero yo entiendo, que yo le comentaba a Diego, yo entiendo su herida, pero no entiendo su reacción. Porque me parece bien, que me parece maduro. Mira, Vero, me estoy alejando en este momento, no quiero ser parte de tu proceso de sanidad o lo que sea, porque me duele, porque yo te veía a ti como que, mira, yo me estaba invirtiendo en ti, no sé qué, dame un momento, dame un tiempo, dame unos meses y tal. Y luego hablamos, luego enmendar. Mire, y si esa conversación no se ha dado nunca de esa persona que hirieron y ustedes hoy reconocen que sí, no basta con pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque como yo traté a fulanito. No, tienes que ir. Si esta persona está viva, enmienda eso. Y no es que sean amigos. O sea, ve y dice, mira, yo sé que esta vez cuando yo te dije esto, y yo viví eso de algunos líderes que me hirieron a mí, se acercaron a mí y me dijeron, Vero, mira, yo sé que no te traté correctamente en esta oportunidad. Eso lo has vivido en carne propia, pues. Sí, O sea, y es hermoso porque no hablamos todos los días, pero hay una relación muy bonita, muy genuina, porque de eso se trata, no es que no anden compinchados. Claro, es que claro. Como mucho Es se sano. ha dicho, o sea, pedir perdón, el perdón tampoco es restaurar necesariamente la relación, Exactamente. pero el perdón es súper importante porque hace que sueltes muchas cargas Así es. que vienes arrastrando, Así tanto es. a la persona que afectó a la otra persona como el afectado. Así es. Y bueno, para ir ya cerrando este punto, entendemos la decepción de las personas que se ha ido de la iglesia.
Claro. Es entendible. Con todo lo que hemos hablado, se entiende completamente. Se entiende que si te hirieron, si te trataron de esa forma, si te hicieron creer esas mentiras, de esas frases varias que comentamos. Es normal que estés decepcionado de la iglesia. Es normal que por un tiempo, Claro. no quieras saber nada de la iglesia. Pero como te decía Diego, o sea, vuelve. Y vuelve no necesariamente a una iglesia, vuelve a la presencia del Padre. Para ya ir cerrando este capítulo, vamos con nuestras recomendaciones finales. Yo tengo 3 que quiero compartir con ustedes. Es algo que aprendí en una oportunidad cuando estuve en ese viaje a California en una conferencia que se llama Venga tu Reino. Me encantó porque hablaba de como que cuáles eran esas razones por las cuales tú te podías cambiar de una iglesia legítimamente y bíblicamente. Una es el cuidado pastoral. Si tú sientes que tú no tienes acceso a tu pastor, no es que él esté llevando necesariamente todos tus procesos de vida, pero si no tienes acceso a tu pastor, si tú sientes que tú no puedes conversar con él, que no puedes ir a compartir una comida con él, o que él sepa tu nombre, O que no se muestra accesible también. que no se muestra accesible, te puedes completamente cambiar de allí, porque así la iglesia es una mega iglesia. Él tomó la decisión de tener esa mega iglesia. Claro. Y él está consciente de los roles que debe cumplir un pastor. Porque no podemos confundir, o sea, el pastorado no es un liderazgo de influencia nada más. No es un gran comunicador, no es un gran teólogo. O sea, un pastor cuida, así como hace con sus ovejas. ¿Ok? El punto número 2 es un descanso en las relaciones. O sea, está bien, y por eso hablábamos de ese tema de la iglesia en un hospital, está bien entender que hay personas en las que sí, tú te tienes que invertir en la iglesia, hay que cuidar, esos que llegan y todo eso. Pero si tú sientes que tienes que cuidar de todas las relaciones, que hasta de tus líderes tienes que apoyarlos a todos, que en el ministerio donde sirvas tienes que cuidarlos a todos, que todos, ay Dios mío, o sea, que tú sientes que eres el que está cargando con eso y no sientes un descanso, personas que tú puedas confiar, o que tú sepas que hay demasiado chisme, o que tú sabes que tú no puedes decir nada porque no, ya se enteró toda la iglesia. También tienes que irte de ahí, o sea, tienes que irte de ahí, porque si tú no encuentras amistades genuinas en una iglesia, no tiene sentido que estés en ese lugar, porque vas a ir a sufrir y a criticar la iglesia. Entonces, Claro, porque la iglesia, uno de sus también propósitos es crecer como comunidad. exacto. ¿Cómo creces en amistad y en amor con otras personas si hay ya una cultura allí de falsedad, una cultura bueno, todo lo negativo? Exacto. Y mi último punto es el crecimiento espiritual. Si no estás creciendo espiritualmente, ¿qué es crecer espiritualmente? Crecer espiritualmente es primero ir entendiendo más la palabra. Y no hablo de los libros proféticos. Hablo de que tú puedas ya poder entender cuando lees Mateo, entender de qué está hablando, a quién se estaba refiriendo, ver que eso lo puedas adaptar a tus oraciones, que tú puedas orar con más facilidad, que tú puedas interceder por otras personas, o sea, que puedas madurar emocionalmente, ver que realmente tienes como que esa conexión con el Espíritu Santo y cada vez vas rindiendo más tus áreas para ir mostrando más frutos a otros. O sea, todas esas cosas forman parte del crecimiento espiritual. Y si tú sientes que tu iglesia no te está proveyendo de eso, debes salir de ahí, porque no puedes depender solo de tu esfuerzo. Nada más tú te vas a botar en algún momento y Es como necesitamos siempre a estar otros. caminando solo, exacto. Sí, exacto. Yo necesito siempre caminar con alguien porque a veces cuando digo yo caminamos por ahí, él me carga el bolso porque yo estoy cansada o yo le llevo las aguas para que él relaje las manos. O sea, es literalmente eso. O sea, es que podamos contar con otro para juntos ir creciendo. Esas son mis 3 recomendaciones para ti. Bueno, y mis 3 puntos, mis 3 recomendaciones son las siguientes. Si no eres una persona que se considera cristiana, pero estás buscando de Dios, estás buscando de una iglesia en la que puedas escuchar de la palabra de Dios y conocerle, es importante que sepas que no vas a llegar a una iglesia perfecta, así como lo hemos hablado aquí. No vas a llegar a una iglesia perfecta. Sin embargo, el hecho de que sepas que no vas a llegar a una iglesia perfecta no quita de que veas actitudes dañinas, tóxicas en el liderazgo de la iglesia o en personas que no están en liderazgo y que eso sea normalizado allí. Si es algo que está normalizado,
creo que te recomendaría que sigas buscando o busques otra iglesia. Porque la cosa es que normalmente somos influenciados por nuestro entorno. Y si te quedas en una iglesia en la que estás viendo desde el principio que hay ciertos problemas ahí graves de carácter en las personas, y estás apenas buscando al Señor, es como esa frase: guerra avisada no mata soldado, se lo mata por descuidado. Entonces, si estás viendo eso, luego no digas que no sabías qué cosas podían pasar. Esa es la primera. La segunda es que si estás en la iglesia, si ya perteneces a una iglesia y ya te consideras un hijo de Dios, cristiano, estás sirviendo o no sirviendo, es importante que puedas enfocarte en leer la palabra de Dios. Eso es algo que realmente te va a transformar y te va a revelar siempre la verdad para que puedas seguir creciendo y también para que ayudes también a otros a crecer. Y el tercer punto es, si eres una de las personas que está en la iglesia, pero quieres cambiarte de iglesia porque has visto cosas que no te agradan, evalúa cuál es tu motivación. Si son cuestiones de preferencias, no voy a decir que no son cosas importantes. Son importantes porque para ti son importantes. Exacto. Pero evalúa que tal vez cuán relevantes son para tu crecimiento espiritual y personal. Si son cosas que son muy claves en tu crecimiento personal y espiritual, te recomiendo, sí, cámbiate de iglesia. De una vez. ¿Por qué? Porque nuestra vida muchas veces vemos que es muy larga, pero a la vez también es muy corta. Pasa muy rápido. Y creo que no hay que perder mucho el tiempo en lugares donde uno no está creciendo. ¿O no te sientes bien? También. Sí, o sea, miren, algo que trae mucha sanidad y mucha tranquilidad a su vida es estar en lugares y con personas donde te sientas bien. Ya nosotros dejamos de ser esclavos, de ser mártires, o sea, no es nuestra vida. Estar ahí aguantando, eso no es saludable, no es sano. Sí, y también, bueno, iba a decir el último punto mío era, si eres una persona que se fue de la iglesia, no está mal que puedas en algún momento de tu día a día sentarte en un café, meditar, en un momento, hacer como una evaluación personal de tu vida. Un análisis de cómo estás llevando tu vida y puedas ver qué beneficios te ha traído el haberte alejado de Dios y de la iglesia, porque no los voy a unir. Si te alejaste de Dios, si te alejaste de la iglesia, evalúa qué beneficios han traído a tu vida realmente. Y si ves que, obviamente, la cuenta está más en negativo, que te ha traído más cosas negativas que positivas, pues creo que te animamos a que puedas primero buscar reconciliarte con Dios y también que puedas buscar luego una congregación sana, no perfecta, como decimos, pero en donde puedas asistir y crecer y recibir de la palabra de Dios. Así es. Estábamos hablando de este tema y surgió así como una de esas frases así, pero hablábamos acerca de personas que llevan dobles vidas, ¿verdad? Cuando están viviendo en la fe y llevan una doble vida, puede ser que realmente no estén llevando una doble vida como tal, sino están llevando una vida realmente, y es esa que tienen oculta. Entonces, ¿por qué? Porque en la palabra, en varios versículos, en varios momentos, habla acerca de que no podemos ser chicha y limonada a la vez. O sea, o somos chicha o somos limonada. Y también dice en un momento, es preferible que seas chicha o que seas limonada. ¿Por qué digo esto de la chicha y limonada? Porque es mejor que tú reconozcas, ¿verdad? Que si eres una persona que realmente estás en la iglesia, pero no estás buscando de Dios, ni quieres nada de crecer en tu vida espiritual, sino más bien quieres experimentar las cosas normales de este mundo, es mejor que vete al mundo. O sea, vive como una persona mundana. O sea, si eres una persona mundana dentro de la iglesia y no tienes ninguna intención de cambiar, de crecer, es mejor que seas eso y que luego venga un arrepentimiento real a tu vida, como consecuencia de lo que estás viviendo. Y si eres una persona, ¿verdad?, que pertenece a la iglesia y quiere crecer y ocasionalmente pecas,
¿verdad? Bueno, creo que lo hablábamos. Esa frase no habla a esas personas. Es normal. Como personas que estamos en una iglesia, ahora no somos perfectos, no somos a prueba de balas Ujú. y podemos ocasionalmente pecar. Ahora somos santos que pecan ocasionalmente. Y lo importante es seguir creciendo, creciendo en la fe, madurando y ya, es eso lo que iba a decir. Total. Bueno, hemos llegado al final de nuestro capítulo. Quiero que sepan que estamos en Spotify, estamos en Google No Podcast. sabía. Así que pueden escuchar nuestros episodios Escucharlos. por allá también. Ok. Mientras estén haciendo cositas, ya estamos audibles para ustedes. Ey, Soy una esposa, chico, que mire, proactiva, productiva. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta el final. Sabemos que este capítulo fue un poco extenso, pero bueno, era necesario Sí. indagar y meternos en esos temas porque es un tema que no se puede dejar como muchas cosas por encima. Y que bueno, realmente es más extenso de lo que hoy hablamos Sí. incluso. Los que quieran hablar de ese tema extenso con nosotros, nos invitan a un café y conversamos. Totalmente. No Ustedes tenemos ningún invitan. problema. Ustedes invitan. Bueno, recuerda suscribirte a nuestro canal, recuerda darle like, dejarnos tu comentario, en qué estuviste de acuerdo, en qué no, otras cosas locas que tú también conozcas de algunas iglesias. No mencionen nombres, por favor, vamos a cuidar aquí la integridad de las personas y de las iglesias. Pero bueno, nada, gracias por estar aquí con nosotros.